Muy buenos días, queridos estudiantes, y bienvenidos a esta conferencia orientadora número 2, correspondiente a nuestro curso integral de medicina, la asignatura de ontogenia y soma. En la clase pasada vimos las generalidades del cuerpo humano. Ya vamos a centrarlo netamente en la etapa embriológica para saber el desarrollo del organismo desde hasta el nacimiento. Ahí les mostramos algunas imágenes del ciclo de la vida, las relaciones, el embarazo, el embrión, la etapa fetal, el parto y como tal el objeto de la concepción. Le proponemos para el estudio el siguiente sumario, donde abordaremos ciclo ontogenético, aspectos generales de desarrollo, como la morfogénesis, los mecanismos básicos de desarrollo, los conceptos gametogénesis y diferencias intersexuales en la producción de gametos y las posibles alteraciones de gametos y las contribuciones a un desarrollo normal o anormal, explicando las generalidades del desarrollo humano sustentados en niveles moleculares para la comprensión de los mecanismos y los cambios que ocurren en la etapa prenatal y su regulación molecular que conducen al desarrollo normal y defectos del desarrollo. Empezamos con ontogenia. ¿Y qué es la ontogenia? La ciencia que estudia el desarrollo del hombre, durante la cual se repiten características de la filogenia, o sea, de los organismos anteriores a él que pueden ser de poca importancia y desaparecer posteriormente. Ya este desarrollo son los cambios estructurales funcionales modulados por factores biológicos, psicológicos, sociales y característicos de la especie. Comprende toda la vida del individuo desde que comienza su desarrollo a partir de un cigoto hasta su muerte. Ya, esto, como ya saben, es controlado por los genes. Aquí hay una tabla del desarrollo embriológico humano. Y en la siguiente ya comenzamos con la característica de las etapas. El ciclo genético se divide en dos, y es la etapa prenatal y la etapa postnatal. La etapa prenatal, que comienza con la formación del cigoto después de la fecundación y termina en el momento del nacimiento alrededor de las 40-42 semanas de gestación. La etapa más corta de la vida, pero donde ocurren el mayor número de transformaciones rápidas y decisivas para la vida futura. La longitud del objeto de la concepción aumenta 5.000 veces, mientras su peso lo hace 1.000 millones de veces. Y ya le explicaremos el porqué de esto. La etapa postnatal comienza con el nacimiento, termina con la muerte. No siempre el individuo completa todas las etapas, esto es importante. Continúa el desarrollo de todos los sistemas con menor o mayor extensión a lo largo de la vida. Este desarrollo humano es exponencial hasta edad adulta. Después tiene una etapa estable para comenzar a declinar. Durante toda la vida, desde el nacimiento, comienza el proceso de envejecimiento. Primero es discreto e imperceptible, ya luego se comienza a manifestar durante la adultez y es característico durante la vejez. En las etapas finales se comienza a perder capacidades físicas y mentales hasta que llega el momento de la muerte. ¿Qué es la embriología? Que forma parte de la asignatura de ontogenia y soma y los va a preparar para ser un excelente médico general. Embriología, ciencia que estudia el desarrollo prenatal, los procesos mediante los cuales los organismos crecen y se desarrollan, los controles genéticos de crecimiento molecular y mecanismos básicos de desarrollo hasta el momento del nacimiento. Ahí tenemos la misma tabla que teníamos anterior, un poquito más completa, con ciertas etapas de ese desarrollo genético humano. Pues el desarrollo prenatal se divide en tres. Tenemos la primera semana de desarrollo, que es desde la formación del cigoto hasta su implantación al séptimo día. En este estadio de tiempo estaría como un cigoto libre en las trompas de falopio. El periodo embrionario, que duraría desde la segunda a la octava semana, tiene lugar desde el octavo día hasta la octava semana y se forman los esbozos de algunos órganos. Es la etapa de morfogénesis,
que expresan bastantes mecanismos básicos de desarrollo. Es la más crítica, teniendo en cuenta de que aquí el objeto de la concepción es más susceptible a agentes externos que provocan cualquier deformación. Y el periodo fetal se extiende desde la 9ª semana hasta el nacimiento y se desarrollan ya todos los sistemas, la mayoría se caracteriza por maduración de órganos y crecimiento. Depende de factores maternos, placentarios y fetales que veremos más adelante. Participan en el desarrollo los genes, efectos maternos, las moléculas de adhesión celular, proteínas, factores de transcripción, morfógenos, moléculas de activación, moléculas de las señales que guían el desarrollo. Factores que regulan el desarrollo. El desarrollo del individuo depende principalmente de la regulación genética. Es la influencia de la información genética contenida en el ADN, mientras que la epigenética es la influencia de factores externos que inciden sobre el desarrollo. ¿Ya? ¿Qué son los mecanismos básicos de desarrollo? Son actividades celulares y moleculares reguladas genéticamente que tienen expresión en células y son imprescindibles para la formación de tejido. Veremos más adelante en qué consiste cada una de ellas cuando las veamos manifestadas en el desarrollo. Estas son 5: inducción, diferenciación, crecimiento, migración y apoptosis. Apoptosis o muerte celular programada, como lo quieran llamar. Esto es morfogénesis. Es el proceso que moldea la configuración interna y externa del embrión, que ocurre de forma espontánea y cooperativa. La morfogénesis, existen numerosos eventos que se incluyen bajo este concepto: el establecimiento de ejes del cuerpo, el plegamiento embrionario, formación de extremidades y muchos otros que ayudan a esta organización del embrión. Los niveles de la morfogénesis se realizan a nivel celular, ahí tienen una imagen. A nivel molecular ocurren los procesos de transcripción, activación y transducción de las señales que garantizan la síntesis de proteínas. Y a nivel genético, controlado genéticamente desde la formación del cigoto. La morfogénesis se realiza a nivel del núcleo, que es donde está el ADN, o sea, la información genética que se va a duplicar, se va a transcribir y se va a almacenar en nuevas células. A nivel del citoplasma, las principales estructuras vinculadas con forma y movimiento de células, y ahí es donde ocurre la síntesis proteica y las actividades metabólicas. En la membrana celular se encuentran receptores y moléculas de acción que son imprescindibles en la captación de señales. Y ya a nivel extracelular es por donde viajan las señales de una célula a otra. Vamos con los mecanismos básicos de desarrollo. Y aquí tenemos la inducción, es el primero. Es el proceso por el cual un tejido embrionario va a actuar sobre otro y a consecuencia de este se produce una transformación que implica la expresión o represión de un grupo determinado de genes, sintetizándose nuevas proteínas, provocando la aparición de algunos de los mecanismos de la morfogénesis. Ahí nos ponen un ejemplo, en la imagen inferior izquierda está el ectodermo superficial y la notocorda. La acción inductora la provoca la notocorda. Ya a la notocorda inducir a ese ectodermo superficial forma lo que está en la imagen inferior derecha, que sería el tubo neural. Provoca ese cambio, ese plegamiento hacia arriba, ese cierre, todo eso lo provoca la acción inductora de la notocorda. Ya aquí hay un tejido inductor que es el que produce la señal, que va a modificar el comportamiento de otra célula, y el inducido es el que va a responder a esta señal. Ya tenemos la competencia, que es la capacidad de responder a señales inductivas específicas, y depende de un periodo de tiempo preciso y limitado. Si la inducción se detiene, va a haber estructuras que no se van a formar. La inducción puede ser instructiva, cuando el inductor actúa directamente sobre el tejido, y permisiva, cuando es indirecta. El inductor actúa sobre varios tejidos al mismo tiempo y la influencia se reduce a concretar acciones que ya han sido determinadas. ¿Ya? Interacciones epitelio-mesénquima. Esto es las interacciones de capas de células epiteliales con células mesenquimáticas. Y el epitelio-epitelio, interacciones de capas de células epiteliales con células epiteliales adyacentes. Pasamos al siguiente, y es la diferenciación celular. Es la adquisición por parte de la célula de características propias que la van a diferenciar del resto, incluyendo las células que le dio origen. ¿Ya? Esto se obtiene al sintetizarse un nuevo patrón de proteína en esta célula que garantiza una estructura y función determinada. Vamos a ver qué es esto. Esto es un proceso irreversible. Compromiso de la célula a cambiar de una vía
o unas pocas vías antes de su diferenciación. Las células diferenciadas mantienen estable su cambio interno de generación en generación. ¿Ok? Cuando una célula se diferencia, vamos a poner el ejemplo de la sangre. En la sangre no. ¿Ya? Tenemos en los huesos, tenemos la presencia de osteoclastos. Estos osteoclastos, después que el hueso no los quiere, ya no los necesita, estos osteoclastos pasan al torrente sanguíneo para formar otro grupo celular. Es decir, va a adquirir nuevas propiedades aquí en el torrente sanguíneo para formar los monocitos de la sangre. El crecimiento, nuestra tercera, el crecimiento implica aumento en dimensiones espaciales y del peso, célula, órgano o tejido. Crece en amplitud, crece en cantidad, crece en dimensiones. Ya existen tres: la hipertrofia, que es el aumento de tamaño; el depósito de sustancia intercelular, que se produce por acumulación de sustancia en la matriz extracelular; y la proliferación, que es el aumento en el número. ¿Ok? También está el crecimiento diferencial, que es la forma especial. Se caracteriza por variaciones en la velocidad en la que crecen las distintas partes de una misma estructura. Y se van a dar cuenta en la hora, ahí está en la imagen el esquema del disco embrionario en la tercera semana. Cuando demos esa parte se van a dar cuenta que el crecimiento no es igual en cabeza como en miembros, y todos forman parte de la misma estructura. El siguiente mecanismo es la migración celular. Esta explica que la mayoría de los tejidos se forman a partir de células que se originan en distintos puntos del embrión, por lo que estas, para poder unirse, deben antes migrar. La migración es responsable de la distribución, ordenamiento y ordenación espacial de estructuras del cuerpo. La migración nos podemos llevar hasta la vida normal. Ya cuando una persona migra, sale de un lugar para ir a otro y formar una vida. Eso hacen las células, salen desde un sitio del cuerpo embrionario, se desplazan hacia otro para formar órganos y tejidos. Que ahí hay otra imagen de migración celular, lo que son los filipodios y el anclaje de estos filipodios. ¿Ya? Y la última es nuestra apoptosis o muerte celular programada. Es el proceso de remodelación ordenado y silencioso, donde un grupo de células reciben una acción inductora que desencadena una serie de reacciones que traen consigo la muerte de la célula. En la imagen A están las áreas de muerte celular, en la imagen B ya están inducidas y ya aumenta un poco más las áreas, y en la imagen C ya estas áreas desaparecen. Esto es un mecanismo de muerte celular, la eliminación de la membrana digital. Eso es la mano de un niño. La función es eliminar tejido primario. Como ya les dije, el ejemplo de la membrana interdigital: remodelación de órganos, formación de orificios, canalización de conductos, sitio de unión de estructuras embrionarias, elimina el exceso de células y elimina las células premalignas. Esas son algunas de las importancias que la veremos, y como ya les dije, todos estos mecanismos básicos los vamos a ver más adelante. En las siguientes imágenes van a ver un niño recién nacido y algunos defectos del desarrollo. La gametogénesis es el proceso de formación de células sexuales maduras o gametos. En el caso de la fémina ocurren ovarios, se denomina ovogénesis, y el gameto femenino es un ovocito. En caso del hombre ocurre a nivel de testículos, se denomina espermatogénesis, y se forma el gameto masculino, que son los espermatozoides. Origen de las células germinativas: se originan del epiblasto en la segunda semana. En la tercera semana migran hacia las paredes laterales del saco vitelino, y en la cuarta hacen hacia la gónada en desarrollo. Ahí tienen una imagen de células germinativas primordiales, extragonadales, formando teratomas. Cuando se produce una malmigración de estas células, provoca estos defectos congénitos. Vamos a la gametogénesis. La gametogénesis consta de tres etapas. La primera, la proliferación, es de donde las células germinativas dan lugar a la formación de gonias, o sea, aumenta en el número. Estas gonias van creciendo, maduran y forman el cito 1.
El cito 1 ya en etapa de maduración. La maduración es cuando reducen el número de cromosomas a la mitad, forman células hijas, segregan y recombinan los cromosomas paternos y maternos, lo que permite la variabilidad. Del cito 1 pasa a cito 2 y del cito 2 pasan a ser gametos. Recuerden, todo esto es por medio de la meiosis. Ya en célula, tejido y sistemas documentarios deben haber sabido lo que es meiosis. La ovogénesis, ya, en el caso de las mujeres, en etapa de proliferación, las células germinativas pasan a ser ovogonias por medio de mitosis. De ovogonias pasan a ser ovocitos primarios ya en proceso de crecimiento, también por medio de la mitosis 1. Ese ovocito primario ya en maduración por meiosis 1 pasa a ser un ovocito secundario. Ya miren ahí en la tabla como ese ovocito primario pasa a ser un ovocito secundario y un corpúsculo polar. El corpúsculo polar, ¿qué significa? Que esa célula se desecha, no sirve, ya queda el ovocito secundario. Un ovocito secundario, un corpúsculo polar. Ya llegaría la fecundación si se produjese y formaría el cigote dejando 3 corpúsculos polares. Vamos a explicar por qué. Antes de la fecundación se detiene este ciclo, se detiene en ese meiosis 2, en la metafase de la meiosis 2, y espera la fecundación. Cuando se produce la fecundación, entonces se reanuda esa división meiótica y forma el cigoto. Más adelante veremos qué es eso. La foliculogénesis es el proceso de formación de los folículos. Ya principalmente el folículo primordial contiene un ovocito primario y la célula folicular plana. Al reiniciarse en la pubertad, tenemos el folículo primario con células de la granulosa, folículo secundario que contiene una zona pelúcida, células de la teca y un antro folicular, que es el espacio que queda en el centro. Mientras que ya un folículo maduro tiene teca interna y externa y la zona pelúcida. Ya este proceso comienza en la pubertad, se reinicia en la pubertad, comienza la etapa prenatal, se detiene, esto es en las mujeres, señores, se detiene en esa etapa prenatal, se reinicia en la pubertad y acaba con la menopausia. ¿Cuáles son las características morfológicas del ovocito? Es redondo, mide 120 micras, posee un abundante citoplasma con una zona pelúcida fuera de la membrana citoplasmática y una corona radiada alrededor de esta zona pelúcida. Resumen, se inicia en la vida prenatal, se reanuda en la pubertad y finaliza con la menopausia. La niña nace con todos sus ovocitos primarios, su número de células sexuales es limitado, en las mujeres es limitado. Y es un proceso cíclico, solo se obtiene un ovocito cada 28 días, o sea, después de su ciclo menstrual. Y posee 23X como característica cromosómica. Durante del proceso es larga, duraría por varios años. La espermatogénesis, el proceso de formación del espermatozoide, es parecido, tiene su etapa de proliferación donde las células germinativas pasan a ser espermatogonias por medio de mitosis 1. Permanecen en este grado de diferenciación hasta que llega la pubertad. En la pubertad, espermatogonia A y B. Ya el proceso de crecimiento, la espermatogonia es un espermatocito primario. Continúa su crecimiento para comenzar la maduración siendo un espermatocito secundario con 23 cromosomas dobles. Por medio de la meiosis, estos espermatocitos secundarios forman la espermátide y la espermátide al espermatozoide. Quiero que se den cuenta que el espermatogénesis no consta de 3 etapas como el resto, sino que consta de 4. La proliferación, crecimiento, maduración y la espermiogénesis. Espermiogénesis es el proceso de formación del espermatozoide a partir de la espermátide. Ahí tienen una imagen de lo que se ve durante un análisis del semen. Las características morfológicas del espermatozoide: va a ser alargado, mide entre 60 y 80 micras de longitud, escaso citoplasma y posee cabeza, cuello y parte intermedia y cola. Posee un casquete acrosómico que guarda proteínas, ya veremos más adelante cuáles, y la cabeza va a estar constituida por el núcleo, fundamentalmente. Este proceso de espermatogénesis se inicia en la pubertad y es continuo hasta la muerte. Su número de células sexuales es ilimitado y su producción infinita. Se liberan de 300 a 400 millones de espermatozoides por eyaculación. Es un proceso continuo por presentar un estrato germinativo y características cromosómicas a pares 23X y 23Y. Durante el proceso corta alrededor de 64 días. Quiero que sepan algo.
el cromosoma Y es el que se encarga del sexo femenino, o sea que para tener una hembra es necesario tener semen masculino, que es el que contiene las dos clasificaciones. Los gametos pueden tener diversas clasificaciones: una doble cabeza, un doble núcleo, triple núcleo, cola corta, cola larga, doble cola. Ya aquí le dejamos valores del espermograma, como sería normalmente, y las variables para el semen. ¿Cómo se llaman estas variables? La nomosospermia, que es el eyaculado normal; oligosospermia, un concentrado de espermatozoide menor a lo establecido; la astenosospermia, menos del 50% de espermatozoide con progresión anterógrada; teratosospermia, menos del 50% de espermatozoide con morfología normal; oligoastenoteratosospermia, perturbación de las tres variables; azospermia, ausencia de espermatozoide; y aspermia, ausencia de eyaculación. Ok, aquí les dejamos algunas alteraciones cromosómicas de los gametos, como es el caso de los cariotipos masculinos y femeninos, cómo se logra el cariotipo. La monosomía de Turner, que es un síndrome. ¿A qué se debe? Se debe a ese componente X que sobra en esa cadena. La trisonomía 21, que corresponde al síndrome de Down, también es un componente que no tiene pares, sino que formaría un trío. Y las soluciones tecnológicas, alteraciones de morfología de los gametos y los defectos de la meiosis pueden ser causas de infertilidad, abortos espontáneos, entre otras características. En esta clase abordamos que el desarrollo prenatal humano es consecuencia de los procesos controlados genéticamente a nivel celular y molecular. Los trastornos en la expresión normal de los mecanismos morfogenéticos ocasionan defectos del desarrollo. Las células resultantes de la gametogénesis son células sexuales maduras, con características morfofuncionales específicas que garanticen el aporte genético de ambos progenitores. Y las alteraciones de la gametogénesis son causas de infertilidad. Para su estudio independiente les aconsejo hagan la tablita que aparece en esa penúltima diapositiva, y para estudiar utilicen la bibliografía básica. Esta bibliografía básica le añado un libro para que puedan estudiar mejor a partir de mañana, y es el Lachman, es el libro de embriología humana, lo van a necesitar para estudiar. La conferencia es bastante corta, contenido sencillo de aprender, más se lo aprenderán cuando tengan los ejemplos, pero bueno, contenido sencillo. Muchas gracias por su atención a todos y nos vemos mañana para llevarle la conferencia número 3, que ya vendría siendo desarrollo embrionario entre la primera y segunda semana de gestación. Mientras tanto, que tengan un lindo día para todos.